Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es... Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. Yo soy Paulina Feltrín. Yo soy Valeria Benavides. Y el día de hoy estamos muy contentas porque tenemos como invitada a Ana Paula Domínguez. Ella es considerada una de las principales promotoras del bienestar en México. Es la fundadora y presidenta del Instituto Mexicano de Yoga desde el 2002. Su misión en la vida como profesionista se centra en promover estilos de vida saludables. Le interesa mucho el tema de la educación, la salud pública, laboral y el turismo wellness. Ana Paula es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. En su formación holística y de salud, terminó sus estudios en el Ayurvedic Institute de Nuevo México en Estados Unidos y en Pune, India, en donde estudió el sistema milenario de medicina y bienestar de aquel país. Se formó como instructora de Kundalini Yoga, Hatha Yoga, aromaterapia y meditación y continuó estudiando el sistema de curación conocido como Sat Nam Rasayan bajo la guía de su maestro, el gurú Ted Singh Khalsa. Siendo una de las primeras promotoras del yoga en México, realiza desde hace 15 años el Encuentro Nacional de Yoga, donde reúne a más de 2,500 maestros, expositores y participantes. Es autora de 5 libros, siendo su último La magia de estar presente, y ha sido reconocida entre las 102 mujeres líderes de México por el periódico El Universal, las 31 mujeres que amamos de la revista ¿Quién? Es ganadora del premio Bienfes como profesionista en el desarrollo del bienestar en México, entre tantos otros reconocimientos. Ana Paula, bienvenida. Un placer, Pau, Valeria, qué gusto estar en su podcast. Gracias por invitarme. Sí, estamos emocionadísimas de tenerte con nosotros porque este tema del bienestar es algo que, sabes bien, nos apasiona. Y fuiste de las primeras semillitas con las que me encontré cuando empezaba en este mundo del bienestar hace ya, híjoles, Ana Pau, yo creo que tenemos más de 15 años de conocernos y me acuerdo que en ese momento me diste un curso de Ayurveda que me fascinó. Pero muy poca gente sabe que antes de todo este tema de bienestar y de ser una gran promotora de estos temas, estabas tú teniendo una carrera pues muy exitosa en CIE y en varios medios de comunicación. Así que es como algo que nos interesa entender desde dónde viene este cambio y bueno, primero que nada, ¿cómo es que llega el yoga y la ayurveda a tu vida? Bueno, pues el yoga realmente llegó porque mi mamá me llevó ahí a mi primera clase de yoga. La invitaron, ella estaba muy estresada, le dieron el contacto del ashram de Kundalini Yoga en San Ángel y yo, pues como era la más chica de 4, la acompañaba a todos lados y la acompañé a tomar esta primera sesión de yoga. A ella le ayudó muchísimo. Yo me acuerdo que pues más que nada jugaba, pero sí ayudaba a servir el té, de repente hacía una que otra postura y poco a poco me fue interesando más. Yo creo que ya como a los 12 años más o menos, sí me acuerdo como escuchando mis discos de Timbiriche y Parchís, al mismo tiempo que también me ponía a hacer luego las series de Kundalini Yoga que me dejaban. Entonces, como que realmente el yoga ha estado en mi vida desde hace muchísimos años, o sea, no podría como, o sea, no recuerdo como mi vida sin tener esta herramienta, ¿no? Que ha estado ayudándome a lo largo de la vida. Lo que pasa es que obviamente, bueno, pues en la adolescencia, como cualquier chava o chavo, pues obviamente también empezaba a salir, iba a fiestas, ¿no? Como que empecé a estudiar también, pues me interesaba, ¿no? Como normalmente me interesaba en esos momentos. Yo estudié la carrera de Relaciones Internacionales, primero en la Anáhuac del Sur, 6 meses, luego no me gustó esa universidad y me cambié al ITAM, estudié 1 año de Ciencia Política y 6 meses de Derecho, y al final un buen día me cambiaron, fue como el primer corte de mi vida muy brutal, porque pues sí, yo la verdad era bastante fiestera y un buen día mi papá, que yo llegué tarde de la hora y no en el mejor estado, me mandó a Monterrey
y me mandó a estudiar la carrera a Monterrey y de repente de la noche a la mañana yo estaba en las residencias del Tecnológico de Monterrey estudiando la carrera que más se parecía a lo que hacía en el ITAM, que era la de Relaciones Internacionales. Y pues ahí empecé a trabajar en los medios de comunicación, que es como otra historia, pero bueno, pues hacía yo radio, pero al mismo tiempo que hacía radio también daba clases de Kundalini Yoga en el Tecnológico de Monterrey. Y me acuerdo que me iba a las 7 de la mañana con mi grabadora y daba las clases de yoga y lo mismo, pues estudiaba la carrera y tenía mi programa de radio de rock en español. Y pues como que era raro, ¿no? Es como tener no raro, más bien era lo que me tocó vivir, entre pensar que, bueno, estaba por un lado el yoga y por el otro lado el resto de la vida. Y lo veía como polaridades, ¿saben? Como que me sentía todavía en ese momento como, o estoy haciendo yoga y luego ya en la noche pues estoy haciendo otra cosa totalmente diferente. La verdad es que me costó muchos años como poder integrar las dos disciplinas en mi vida. Y bueno, del programa de radio salió que viniera yo a cubrir conciertos a México, que conociera yo a René Franco, que fue el que justamente me recomendó para entrar a trabajar a CIE como gerente de comunicación corporativa. Y pues ahí me metí mucho más al mundo del espectáculo. La verdad, era gerente de comunicación corporativa de CIE. Me encargaba de organizar pues toda la parte de los conciertos VIPs, la imagen corporativa, con una carrera pues bastante exitosa, y al mismo tiempo me estaba certificando como instructora de Kundalini Yoga en el 1996 y seguía teniendo esta como dualidad, ¿no? Sin embargo, sí había un momento en que yo me cuestionaba cuál era el sentido de estar en CIE, pues de estar haciendo lo de los conciertos. Cada vez me interesaba un poco más aprender más, por ejemplo, Ayurveda, ¿no? Cuando conocí a Dieter Lenoir en un curso en un campamento de mujeres, me interesé muchísimo por la medicina Ayurveda, etcétera. Entonces, como que ya tenía muchas más ganas de dedicarme a eso. Hay una cosa en la que a mí me gustaría ahondar un poquito más, porque alguna vez ya escuché de ti esta historia y creo que es súper interesante. Hablando de esta dualidad, hablando de esta vida en la que por un lado tenías una carrera súper exitosa, como nos cuentas, en el mundo de la música, ¿no? Con acceso a experiencias divertidas, increíbles, con gente súper interesante, y por otro lado estás en este crecimiento constante del aprendizaje, del yoga, de la ayurveda y demás, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos contaras cómo es que eliges el camino y el cambio de ruta cuando decides justamente dedicarte 100% al bienestar, después de tener estas dos opciones y de que además tú las veías como dos cosas, como nos lo comentas, que no necesariamente eran compatibles. Pero ¿cómo eliges el camino del bienestar? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Pues mira, ya no estaba muy contenta con la relación que tenía con mi jefe en CIE. O sea, creo que estaba siendo como ya un poco tóxico el asunto. Y yo empecé a buscar un cambio, empecé a buscar otras posibilidades, y así me llegó una oferta de Universal Music para ser gerente de prensa. Entonces, yo en ese momento, o sea, principalmente, o sea, porque realmente así fue, dije, ok, me voy a ir a Universal y luego voy a ver qué voy a hacer, pero ya tenía yo dudas sobre el camino que quería seguir. Entonces, lo único que yo pedí es una semana de vacaciones entre una cosa y la otra. Entonces, me despedí de CIE, todo quedó increíble en esa empresa, los amo, ha sido una gran escuela para mí. Y de ahí me voy una semana a Palenque, a unas cabañitas que se llaman Mayabel, que me habían recomendado, y me voy sola con mi mochila a Mayabel. Y me acuerdo que estaba yo, pues fue un viaje que me cambió la vida brutal, porque llegué yo sola y entonces ahí vivía una doctora que me puso en un ayuno de mango, y luego de ahí me acuerdo que había unas cabañitas, las cabañitas Rakshitas, que eran de devotos de Gurumay, y me acuerdo que entré, me senté a meditar en este lugar y me platicaron de Gurumay, y luego ahí vivían en esas cabañitas
vivía el arquitecto que había construido el ashram de Osho en Oregon, junto con su esposa, ya de edad avanzada, que me acuerdo que esta mujer me hizo como una lectura y me dijo que yo me tenía que dedicar más a sanar, y me enseñó a Ama, esta maestra hindú que te da los abrazos. Haz de cuenta que fue una semana en la que se me abrieron las puertas de que yo no sabía en ese momento ni quién era Osho, ni quién era Ama, ni quién era Gurumay, porque había pasado pues básicamente como todo este momento de mi vida como nada más en Kundalini Yoga, que era lo que había persistido en mi vida. Entonces, en el momento en el que yo decido irme, estoy sentada en este ayuno y comiendo puro mango en la naturaleza, escuchando los pájaros, y me doy cuenta y digo, yo ya no quiero estar en el mundo corporativo recibiendo a Ricky Martin en el aeropuerto, sino que realmente quiero hacer algo que trascienda más, y me quiero ir a estudiar medicina ayurveda, y pues voy a ahorrar para poder lograrlo con este sueldo, porque pues iba a tener un mejor sueldo en CIE, un año, y entonces pues en un año me voy a ir. Entonces yo me acuerdo que medité mucho en eso y estaba como muy segura de eso, porque en mi corazón lo había sentido, o sea, en esos momentos de silencio y de conexión conmigo misma. Y mi sorpresa fue brutal porque el lunes que me presento a trabajar a Universal Music, me citan en la sala de juntas, y me dicen, ¿qué crees? Que no pudimos al final despedir a la gerente de prensa, pero pues ya teníamos aquí tu contrato, ¿no? Tu carta de compromiso firmada, así que te vamos a liquidar. Y entonces en ese momento me dieron mi cheque, y justamente, bueno, pues me dieron ese cheque, yo salí de ahí pues primero hecha un mar de lágrimas, porque pues piensas que es pues como un fracaso, ¿no? O sea, por más pues somos humanos y sientes una cosa así espantosa de ¿y ahora qué? Pero como se fue acomodando las horas y los días, dije, wow, la vida me está dando el gran regalo de no tener que esperar un año para hacer lo que yo quiero. Y me acuerdo que sí tenía dos caminos, que un camino era que quería yo irme a estudiar quizás para aprender a dar masaje, o irme a estudiar medicina ayurveda. Y estaba yo pensando en esos dos caminos, me acuerdo que ponía mis pros y mis contras, qué es lo que yo debería de hacer. Y en ese momento que me metía a la página de donde estaba el doctor Dieter Lenoir, porque yo ya había conocido, perdón, el maestro de Dieter Lenoir, Vasant Lat, me meto a la página para ver sus cursos y programas. Y esto habrá sido como en agosto cuando me sucedió, porque me acuerdo que me meto y su curso de un año empezaba en octubre. Costaba $5,000 el tuition por los 9 meses que yo iba a estar en Nuevo México, y era justo la cantidad de dinero que me habían dado por mi liquidación. Así que llegué con papá y me acuerdo que estaba traumado, porque cómo iba yo a dejar el mundo corporativo y con toda la carrera que estaba yo empezando a hacer, cuando le digo yo lo que quiero realmente, mi corazón, es que quiero irme a estudiar medicina ayurveda, y eso es lo que quiero hacer, y quiero ir a estar cerca de mi maestro Yogi Bayan, que pues todavía vivía, el fundador del Kundalini Yoga, y que también está en Nuevo México. Y bueno, finalmente él decidió apoyarme con lo que fue pues el pago de mis gastos y de la renta de los 9 meses que iba a estar yo ahí. Y ese año para mí, yo después del nacimiento de mi hijo, yo creo que es lo mejor que me ha pasado, porque pues tuve la oportunidad de estudiar lo que realmente mi alma y mi corazón quería, ¿no? Que era pues pararme en las mañanas, nos daban clases de sánscrito, caminaba en las montañas, estudiaba herbolaria, me hacía de comer comida ayurvédica, en las tardes teníamos todas las clases con Vasant Lad, hacíamos kirtans, me pintaba y dibujaba porque me fascina pintar, entonces me compraba mis colores y mis pasteles y pintaba las montañas, las Sandia Mountains. Entonces, pues para mí ese año como sabático lo recuerdo como algo único y muy especial, ¿no? Porque pude realmente estudiar lo que yo anhelaba y arriesgarme, ¿no? Aventurarme a esto, a seguir el llamado de mi corazón. Ana Paula, me encanta cómo platicas esto, y a veces tenemos mucho miedo, ¿no? De hacer estos cambios de vida. A veces hay como una vocecita que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, y no la escuchamos, o le hacemos mucho más caso a la razón, ¿no? Pocos
son las personas que tienen la fortuna de que desde chiquitos saben qué es lo que van a hacer, pero la mayoría de nosotros nos hacen un examen vocacional en la preparatoria y así vamos como nos va llevando la vida y escogemos una carrera y de pronto salimos al mundo y a veces nos encontramos que no es ni lo que pensábamos, ni lo que queremos, ni lo que nos está haciendo vibrar, ¿no? Y entonces los trabajos se sienten pesados y nos sentimos cansados porque estamos haciendo muchas cosas, pero poco de lo que realmente nos apasiona. Y si bien por la historia que nos cuentan nos parece que la vida hizo que descubrieras el yoga y que hicieras Kundalini al mismo tiempo que cantabas parchís y luego te permitió esta gran oportunidad de tener exactamente la misma cantidad que requerías para hacer tus estudios de Ayurveda en Estados Unidos, pero ¿cómo le haces, no? Yo me imagino que hay una parte muy humana que sigue siendo como este miedo, esta decisión de arriesgarte, de decirle a todo mundo que eso que venías haciendo pues no es lo que quieres hacer y cambiar totalmente, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo superas ese miedo para arriesgarte a un futuro que no sabes cómo va a venir? Pues literalmente, la verdad, yo creo que la vida me la puso fácil, Pau, porque, o sea, no sé si no me hubieran dado si no me hubieran dado mi cheque de liquidarme en ese momento, yo no sé qué hubiera pasado si a lo mejor me hubiera quedado en esa compañía y si realmente 2 años después o 1 año después me hubiera ido a seguir el llamado de mi corazón. Entonces, para mí fue magia. Para mí es que la vida de repente te pone en un lugar en el que te está dando las señales y te dice, sí, ve por esto y escucha esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí estaba. O sea, imagínate que yo me hubiera enajenado, o sea, a lo mejor si ya me estaban dando esa salida y yo acababa de tener esta intuición y no lo hubiera tomado y me hubiera ido por lo que decía mi papá que tenía que hacer, que justo me estaba consiguiendo ya un trabajo en American Express, me acuerdo perfectamente bien. Yo le dije, no quiero regresar a un corporativo porque justo venía de una semana de introspección. Yo creo que yo lo que agradezco mucho es haber tenido esa certeza de decir, no me voy a aventurar a ir de un trabajo al otro, que luego son las cosas que hacemos en automático, y que me di ese espacio como de quietud y silencio para conectar con lo que realmente yo quería y necesitaba mi alma. A lo mejor si no me hubiera ido esa semana, inmediatamente me hubieran contratado, ¿sí me entiendes? Cómo se hubieran suscitado las cosas. Entonces, yo lo que creo, y por ejemplo en tiempos como los que estamos viviendo, es que estamos teniendo una bendición al tener este espacio de pausa, porque muchas personas están trabajando en home office, pero tenemos espacios diferentes, tenemos la vida nos está dando un momento de reflexión para detenernos, para hacer una pausa y para decir, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Qué es realmente con lo que conecto y con lo que vibro? Y creo que cuando nos detenemos en ese espacio, como que hay que también escuchar esa voz y confiar en ella, ¿no? Porque muchas veces hacemos lo que nos dice la sociedad, o acabamos estudiando la carrera que nos dice que estudió alguien de nuestra familia o que creemos que es la que quizás nos va a producir más a nivel económico, pero pues claramente todo en la vida no es el dinero, sino si no hay un propósito y si no tienes realmente como algo, una pasión y el llamado de tu alma, pues por más dinero que te den, vas a sentirte miserable, ¿no? Entonces yo creo que a mí lo que me permitió hacer este salto fue eso, ese viaje de Palenque en donde pude tener este espacio de quietud y ya eran para mí mucho más fácil tomar la determinación porque ya había sentido en mi alma que lo que yo quería pues era irme a estudiar Ayurveda, ¿no? Pero está increíble lo que cuentas y rescato varias cosas, Ana Paula. Creo que una de ellas, escuchar a tu corazón. Usaste literal estas palabras, dijiste, es cuestión de escuchar a tu corazón para saber qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta y cómo hacer a un lado estas voces del deber ser, de en dónde tenemos que estudiar, qué tenemos que hacer, con quién tenemos que trabajar, por qué, ¿no? Y cumplir como con estas metas que la sociedad, que los papás y que quien sea nos pone y nosotros nos la compramos como propia. Entonces, hablaste
de este tema súper interesante que es escuchar a tu corazón y decir, esto es lo que realmente quiero. Y hablaste de otra cosa que también creo que es fundamental, que es ver las señales que la vida te pone. Porque con esa lana podrías haber dicho, ay, pues me vuelvo a ir de vacaciones, ¿no? O me tomo un break y a ver qué hago. Pero tenías muy claro, estabas escuchando tu corazón, sabías que tenías ganas de irte por ese camino, y viste las señales, que yo creo que todo el tiempo hay, pero no siempre estamos atentos a verlas, ¿no? Y eso es un tema que tenemos que empezar a desarrollar todos y trabajar y estar muy conscientes de que la vida nos manda señales. Para mí esto tiene que ver con intuición, tiene que ver con este gut feeling, ¿no? Esta sensación de esto es lo que siento literal en el cuerpo que debo de hacer. ¿Cómo escuchas tú o cómo es literal de una manera así súper tangible el proceso de escuchar a tu intuición? Pues yo creo que es generando como espacios, es generando espacios en donde no tengo planes. O sea, yo creo que hay una parte en la que sí de repente siento y me hago mi meditación y de repente como quizás en ese momento me tranquilizo, pero creo que, por ejemplo, estos momentos en los que de repente digo, no voy a ver mi celular todo el día o me voy a ir una semana de viaje, yo en los viajes, estos espacios, ¿sabes? En donde digo, me voy a ir de viaje y me voy a desconectar de la cita y la junta y el no sé qué y y que te vas 3, 4 días y que sabes, estás en el mar, estás sin hacer nada. Yo creo que ahí cuando no estás haciendo nada y cuando no estoy haciendo nada es cuando de repente se me ocurren ideas, como que te llega la información, porque, ¿sabes? Es como un espacio en donde no está sucediendo nada y haz de cuenta que como que si alguien te dictara o tuvieras una sensación de algo, ¿no? Entonces yo creo que son esos espacios de ocio, de no hacer nada literal, porque tampoco creo que necesariamente sea después de que me siento a meditar. Yo creo que es más en esos momentos como que realmente no, que estoy como sola, sin mucha actividad, caminando, descansando, sintiendo, y ahí es donde de repente me cae un poquito más el 20 de algo que quiero hacer. Creo que acabas de dar en un punto crítico, Ana Pau. A veces estamos tan inmersos en una sobreestimulación que perdemos esos espacios, o a veces incluso nos da miedo, ¿no? Nos da miedo no saber qué hacer y escuchamos a veces que es muy complicado meditar. Y algo que resuena mucho con lo que tú has dicho y creo que en algún momento me puedo relacionar también es, sientes que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puedes ser espiritual al mismo tiempo que puedes ser disfrutar muchísimo salir de fiesta, ¿no? O no puedes tener una plática muy profunda, pero al mismo tiempo a los 2 minutos morirte de risa y decir una tarugada, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto es algo que es una etiqueta que tenemos todos o con la que hemos crecido y a lo mejor es por estar en esta parte del mundo donde somos mucho más mentales que intuitivos. Pero tú que has pasado por este proceso y que vienes como de una parte muy corporativa y luego diste un cambio, ya has logrado integrarlo muy bien y no rompes como este esquema de el que hace yoga solo es hippie, ¿no? Que es como un estigma que tenemos en la sociedad. ¿Qué consejo nos puedes dar? ¿Cómo podemos hacer estas dos partes e integrar esta dualidad en nuestro estilo de vida? Híjole, pues yo creo que ese pago ha sido el trabajo de toda mi vida, ¿no? Como integrarlo, ¿no? Y decir, a ver, igual puedes tener abundancia, porque luego creo que la abundancia también se ve como peleada como que si o eres espiritual o eres abundante, ¿no? O sea, o eres próspero, o sea, o como que el negocio estuviera peleado con la espiritualidad, ¿sabes? También creo que es una etiqueta muy fuerte por allá afuera, o el cómo te vistes y entonces ya eres de tal o de cual forma. Entonces, al final, yo creo que lo que pasa es que cuando ya integras, haz de cuenta que es como, el yoga finalmente es como para tú encontrar tu armonía interna de todos los aspectos de tu vida, ¿sabes? Es como, ¿cómo puedo estar atento a mis emociones, a mi cuerpo, a mi respiración, a mis sentidos, observar el proceso mental, ¿sabes?
Y entonces esto llevarlo a todos los momentos de la vida, que yo creo que cuando escribí mi más reciente libro de la magia de estar presente, hice mucho este ejercicio, ¿no? Yo decía, ¿de qué se trata de estar presente? O sea, me lo cuestionaba mucho mientras lo escribía. Y entonces ahí creo que se rompieron como todos estos tabús de decir es que es exactamente lo mismo estar presente, sentada, viendo una película, pero comiendo, pero platicando con alguien, inclusive estar presente en mi práctica de yoga, porque quizás en ocasiones hasta eso puedes hacer automático. Entonces, creo que todo el tema se trata de recuperar como nuestra presencia y nuestra atención plena, independientemente si estás en una cita de negocios, si estás comiendo con una amiga, es como, ¿sabes? Llevar este proceso de atención y de presencia a cada instante de la vida y entonces ahí ya no hay dualidad y entonces ya no hace diferencia si estoy sentada ahorita en este instante con todos mis sentidos platicando con ustedes, que estoy como en un proceso de meditación, como están ustedes también oyéndome con atención, a cuando nos distraemos y entonces estamos en el WhatsApp, pero en la lavadora, pero en el correo, pero voy, pero vengo, pero estoy escuchando, pero en realidad estoy pensando y no estoy realmente escuchando. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que comprender, que no importa si te pones la ropa que te pongas o el trabajo que estés haciendo, mientras estés atento a él. Si tú eres contador y estás plenamente consciente, respirando, haciendo tus números, trabajando con orden y tienes tus espacios en los que sales y comes bien y tienes tus espacios de ocio, es exactamente igual, ¿me entiendes?, que si fueras un maestro de yoga que estás dando una clase de yoga o un alto ejecutivo. Todo depende de la atención que estamos poniendo en lo que hagamos en realidad, pienso. Está padrísimo este tema de conciencia plena en lo que estamos para quitarnos estas etiquetas y creencias de que o somos de una manera o somos de otra, ¿no? O sea, somos como somos, ¿no? Yo quisiera preguntarte algo más, Ana Pau, retomando un poco la parte en la que nos cuentas cómo fue tu proceso de cambiar tu actividad profesional a prepararte para este camino de promover el bienestar, ¿no? En donde además sabemos que le dedicas hoy muchísimo de lo que aprendiste en ese mundo ejecutivo y corporativo y formal de chamba, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que actualmente se está cuestionando cambiar algo? Cambiar de carrera, dejar a su pareja, cambiarse o mudarse de país, justo embarcar en una nueva experiencia de aprendizaje en la vida. ¿Qué le dirías? O sea, ¿cuál sería este consejo para esta gente que es como que tiene ganas pero no se anima? Yo les diría que no tengan temor a la incertidumbre. O sea, la vida nos está dando la posibilidad de reinventarnos a todos en distintas formas. Entonces, no, o sea, no, ahorita más que nunca sabemos que estamos en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, si ya estamos ahí, pues ya hay que lanzarnos con todo, a explorar nuevas posibilidades. O sea, porque las cosas que están pasando afuera no impiden que tu presencia y tu tu presente en este momento sea perfecto. ¿Sí me explico? O sea, los temores están en la cabeza como una proyección de nuestras memorias, de nuestras creencias, de lo que nos han dicho, de cómo debería de ser. Todo eso es una proyección mental, pero no es real, en realidad. Entonces, lo único real es este presente. Entonces, si dejas a un lado como todas estas objeciones que te dice la mente y confías en tu intuición para reinventarte, ¿sabes? Para ir por eso que realmente es el llamado de tu corazón, te lo prometo que el universo va a confabular para que sea posible. Pero si no lo haces por temor, siempre te vas a quedar con la duda de, híjole, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera creído en mí? Entonces, o sea, yo creo que tienes que buscar como, ¿sabes? Esta manera en decir, bueno, pues ya estuve 40 días en mi casa en encierro, no pasó nada, ¿no? Aquí seguimos. Y a lo mejor lo único que se ha pasado es que tus gastos
se comprimieron y te diste cuenta que no necesitabas gastar millonadas en entretenimiento, cine, comida, restaurantes, viajes, y que aquí sigues y estás bien, ¿no? Entonces, ¿cómo desde ese momento de austeridad, de silencio, de quietud, de regresar a casa, te das cuenta que ahí estás y se puede? Entonces, ¿por qué no se va a poder construir o reconstruirte haciendo lo que más quieres? ¿Sabes? Porque ya vimos que estamos en esta situación y tampoco nos ha pasado nada. Al contrario, estamos aprendiendo mucho de nosotros mismos. Entonces yo les diría, go for it. Y todavía tenemos al menos 20 días más mínimamente de estar en casa. Deja de ver series de Netflix a lo loco, de procrastinar, de ver fake news y arráncate para averiguar, ¿no? Como ustedes están haciendo con su podcast, pues órale, van y lo hacen y hagan lo que quieren hacer, porque si no luego se nos va a venir la nueva normalidad que ni siquiera sabemos cómo va a ser y tú vas a seguir cargando lo que a lo mejor tienes años queriendo soltar. Ana Pau, me encanta una cosa que acabas de decir, que es regresar a casa. Y le acabas de dar un significado muy profundo a esta pausa que estamos viviendo. Regresar a casa representa para muchos de nosotros ese lugar de amor, de seguridad, de tranquilidad, y nunca nos sentimos más intuitivos que cuando estamos conectados con nuestro interior, que es regresar a casa. Así que te agradecemos muchísimo por este espacio, por estas reflexiones. Y antes de irnos, Ana Pau, nos encantaría que nos comentaras cuál es tu aha moment. ¿Cuál es mi aha moment? ¡Wow! Alguno de los muchos que seguro tienes. Pues yo creo que ese momento en Palenque, ¿no? En el que supe que realmente quería ir más allá a investigar sobre el tema de la Ayurveda y del yoga y que quería profundizar en eso, ¿no? Más de lo que había de lo que había hecho antes, como que quería meterme mucho más profundo a eso, ¿no? Ese instante en Palenque. Padrísimo. Uy, pues qué rica conversación tuvimos, Ana Pau. Mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartir. Creo que nos deja pensando muchísimo justo en cómo aprovechar este momento de estar en casa, de estar con nosotros, cómo, cómo observar todo el tiempo y estar atentos a las señales que la vida nos pone, cómo aprender a conectarnos con nuestro corazón y decir, esto es lo que realmente quiero en la vida, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer tanto ruido del exterior y no voltear a verme a mí y escucharme a mí para tomar decisiones? La verdad es que ha sido súper interesante y súper rico platicar contigo. Te agradecemos muchísimo. Paula, y gracias también por recordarnos que la abundancia la podemos encontrar cuando nos alineamos con nuestro corazón. Uh-huh. Una cosa más, compártenos tus redes, en donde te podemos seguir todos. Me pueden seguir en Ana Pau Yoga. Ahí están todas mis redes sociales, me encuentran como Ana Pau Yoga. Ana Pau, antes de irte, platícanos de este congreso que tienes el fin de semana. Mother's Day, 23 de mayo, es un foro de crianza consciente. Vamos a tener a maravillosos ponentes como Alfonso Ruiz Soto, el doctor Eduardo Calixto hablando de adicción digital, Shulamit Graver hablando de la esperanza vence al miedo, en fin, Sabrina Herrera hablando sobre propósito. Realmente está muy espectacular. Va a ser un streaming de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y ese día también se lanzan las 60 Parenting Talks en la plataforma de Mother's Day. O sea que muy emocionada con este proyecto. El registro es gratuito, aunque el cupo es limitado. Ojalá que se puedan suscribir en la página mothersday.mx-registro. Y pues todos muy invitados e invitadas. Muchísimas gracias, niñas hermosas. Gracias. Pues tuvimos una plática deliciosa con Ana Paula, un gran momento de reflexión ahora que todos estamos en casa y que podemos dejar de sobreestimularnos y empezar a concentrarnos en eso que tenemos dentro para poco a poco escuchar a nuestra intuición y hacer más de lo que nos gusta. Si te gustó este episodio, dale download, compártelo, dale like y ayúdanos a llegar a más personas. Estamos en la plataforma de tu preferencia, Spotify o iTunes.
Y si quieres saber más sobre los siguientes episodios y sobre lo que es AHA, nos puedes seguir en Instagram en @aja.mx. Nos encantará que nos mandes tus comentarios y que nos compartas qué te han parecido estos primeros episodios. Así que nos escuchamos pronto. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo soy Valeria Benavides. Y esto es AHA.